Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, estimados participantes? Yo espero que muy bien, en viento en popa con todas las actividades que ya tienen en esta materia y que además que les esté gustando. Seguramente ahorita están leyendo todo lo que les hemos aportado en esa materia, en los recursos, y estoy segura que va a ser de mucha utilidad para su práctica. Eh, bueno, pues en este tema que vamos a ver es comunidades de aprendizaje, redundando un poco en el tema de la materia, pero desde una perspectiva específica. Vemos que una comunidad de aprendizaje, les voy a leer la definición, pero es para enmarcar esta sesión y que la tengamos muy clara. Se considera que estas comunidades de aprendizaje se han convertido en un modelo educativo. Esto es importante porque al considerarlas como un modelo educativo quiere decir que podemos partir de aquí con una metodología para integrar, como dice aquí, un conjunto de acciones y canalizarlas directamente a la transformación social y educativa. Y efectivamente esto apoya el cambio y transformación de la cultura escolar. Por eso ya deberíamos de considerar a las comunidades de aprendizaje como un modelo educativo que tenga una metodología para el cambio de nuestras eh, comunidades escolares y de la cultura escolar. Y bueno, pues algunos factores relevantes, entre varias cosas que ustedes ya leyeron, algunos factores son las interacciones, el diálogo, la comunidad. Ustedes esto lo llevan haciendo desde hace tiempo, pero es probable que lo hacemos de manera dispersa porque es parte de nuestra actuación, ya sea docente, directiva, como líderes, pues siempre tienen interacción, ¿no? Con su comunidad. Pero una metodología, ahí es cuando viene lo interesante. ¿Cómo podemos irla de alguna manera engasando? Actualmente no depende tanto de lo que ocurre en el aula, como ustedes saben, sino de las interacciones del alumnado. Entonces, quiere decir que no necesitamos estar siempre en el aula, ¿sí? Tenemos que pensar que la educación es disruptiva. Disruptiva es romper con esquemas. Y entonces, si las interacciones se dan, ya sea presenciales, en un museo o en un parque, o de manera virtual a través de cualquier recurso, como nosotros lo estamos haciendo ahorita, pues podemos considerar que somos una comunidad de aprendizaje en la que estamos interactuando. Y Licha, te voy entonces, a pues, interrumpir tantito. sí. Ya se unió el maestro Abel. ¿Qué tal, Así maestro es. Abel? ¿Cómo está? Buenas noches. Bienvenido. Bien, Qué gusto. gracias. Mm, Sabíamos que iba a llegar. Oh, ok. Sí. Muy bien, maestro. Pues estamos hablando de comunidades de aprendizaje, como es el tema, y finalmente algunas consideraciones de las comunidades de aprendizaje, como las interacciones, el diálogo y comunidad. Veíamos que la educación, pues al ser disruptiva, no solamente ocurre en el aula, la interacción. Y bueno, estas comunidades se pueden caracterizar por la organización colegiada del trabajo, por el aprendizaje dialógico, grupos interactivos y como les digo, retomo que ustedes seguro lo hacen. Ahora, vamos pensando cómo va a haber una estrategia metodológica para que entonces yo pueda guardar todo esto que hago, ¿sí? Y darle un orden y entonces seguir trabajando, pero ya con una metodología precisa. Y a lo mejor es personal la metodología y después ya la puedo compartir con mis compañeros. Y bueno, con esto es más autonomía para administrar los recursos, profesores creativos, participación de padres de familia. Si yo ya me empiezo a organizar, pues ya sé cuál va a ser esta metodología, en qué momento incorpora a los padres, en qué momento tengo un aprendizaje dialógico con los alumnos, en qué momento los maestros son los que intervienen y en qué momentos no. Y bueno, pues hay algunas categorías de análisis de las comunidades de aprendizaje y la calidad, el trabajo colaborativo, el aprendizaje dialógico, los grupos interactivos son categorías de análisis que en este momento vamos a revisar. Entonces, bueno, hay algunas que aparecen
y que creo que son estas finalmente que aparecen siempre. La calidad siempre ha sido una preocupación en todos los planes y programas de estudio, desde los más formales hasta los que nosotros hagamos dentro de manera personal. La calidad es muy importante y se requiere construir de manera participativa. Ahora que estamos tanto en este tema de la democracia, pues tendríamos que hacer una democracia participativa e inclusiva para que todos construyan y se comprometan. La clave de que todos construyan es que va a ser participativo y que se comprometan. Y bueno, pues tiene que ser el resultado de distintos actores, de acciones que todos los que están en esa comunidad se comprometan, como les digo, y que además se repartan responsabilidades. Entonces, ahora sí que la calidad va a funcionar cuando cada quien sea responsable y cumpla con su responsabilidad. Ahora, las comunidades de aprendizaje tienen esa capacidad de proporcionar el dominio de códigos culturales. Es decir, nosotros todos tenemos códigos culturales de participación democrática, ciudadana, todos compartimos determinadas costumbres, determinadas formas de trabajo. A esto se refiere el compartir los códigos culturales. Y estas formas de trabajo para resolver problemas, para desarrollar ciertos valores y actitudes, pues también en los adolescentes nos van a ayudar a que tengamos una mejor vida, ya sea una vida con calidad. Si nosotros sabemos y compartimos con los demás cuáles son esos códigos, entonces, en resumen, podemos generar mejores, una mejor vida de calidad. Muy bien. Bueno, pues el trabajo colaborativo. No abordé demasiado lo de la calidad porque es verdad que es una y otra vez que me lo encuentro y yo creo que tenemos que poner manos a la obra, ¿no? En este sentido. ¿Alguien más se incorporó a la sesión? ¿No? Bueno, muy bien, pues entonces seguimos con lo de trabajo colaborativo. Y pues, ¿qué es lo que pasa? Que hay que generar procesos y estos procesos colaborativos también deben de tener ya una forma en la que siempre se va a trabajar así y en la que a lo mejor vamos a ser flexibles si es necesario, pero vamos a construir en esa metodología que ya les decía desde el inicio una forma de trabajo colaborativo y se irá modificando dependiendo de las necesidades. Ahora, se puede utilizar como una estrategia de enseñanza y aprendizaje que se organiza en grupos pequeños, pero también se puede, la estrategia de enseñanza y aprendizaje no es exclusiva para los alumnos, sino es también para nosotros, ya sea como docentes o directivos, el estar capacitándose, el estar aprendiendo nuevas estrategias, el estar aprendiendo nuevas formas de planear, pues eso también es una estrategia de enseñanza y aprendizaje para nosotros. Entonces, es indispensable que ustedes propicien el trabajo colaborativo. Ahora, cada miembro tiene objetivos, pero también hay algunos objetivos que son en común. Entonces, es importante que cuando se esté trabajando en equipos, pues se planteen esos objetivos en común. Que esos objetivos en común no sean solamente que se queden ahí, que nadie los ponga en marcha, sino muchas veces tenemos inquietudes y muchos objetivos en común y estamos bien emocionados trabajando con el grupo, pero nadie toma la alternativa de ponerlos en marcha. Entonces, eso es muy importante. Hay que crear comunidad que busque el logro de las metas que se tienen en común. Esto es indispensable y es difícil porque cada quien tiene sus intereses, cada quien es susceptible, hay personas que son muy susceptibles y se sienten porque pues no les echaste porras porque hicieron o no el trabajo, entonces pues hay que fijarse en ese trabajo y en esa comunidad de aprendizaje, cada quien cuáles son sus necesidades, tanto emocionales como físicas como de trabajo, intelectuales. Entonces, pues es de suma importancia crear comunidad, generar. Bueno, y hago pausas para preguntar si alguno de ustedes llegó. ¿Nadie? Muy bien, pues los miembros de cada grupo
podrán reconocer sus habilidades y también las diferencias. Lo importante ahí es la comunicación, es lograr escuchar, porque si no logramos escuchar a lo que cada uno de la comunidad nos quiere decir, entonces pues nunca vamos a saber sus necesidades. Es muy fácil a lo mejor hablar y nosotros dirigirnos a esa comunidad que tenemos. En este caso aquí hay unos niños, ¿verdad? Pero esa comunidad, insisto, son los padres de familia, son los docentes que trabajan en la escuela que nosotros dirigimos, son todos aquellos que están trabajando, que están influyendo de alguna manera unos con otros. Y bueno, pues finalmente lograr escucharlos es, como les digo, muy importante. Esto puede servir para desarrollar proyectos que se pongan en común. Entonces, hay veces que no sabemos lo que piensa el otro y hay veces que creemos que es hábil para unas cosas, pero nunca hemos identificado que también es hábil para otras. Entonces, esto es muy importante en una comunidad para poner a trabajar al grupo en común. Ahora, el aprendizaje dialógico, a mí esto me parece indispensable. Si en el aprendizaje dialógico no hay comunidad de aprendizaje, ni hay trabajo colaborativo, ni hay prácticamente ningún mecanismo que pueda ayudar a que se ponga en marcha esta comunidad de aprendizaje. Porque pues no somos entes individuales, finalmente necesitamos unos de otros y es la manera de trabajar en grupos interactivos. Hay grupos que parecen unidos, pero no tienen este diálogo, no existe un diálogo y por tanto no hay aprendizaje. Entonces, la comunicación es indispensable y no solamente comunicar es hablar y que un grupo me escuche lo que yo quiero decirles, sino que realmente se note y se note que hay ese diálogo. Y bueno, pues así solamente se puede llegar a rendimientos escolares. Y como les digo, yo pongo aquí rendimientos escolares no pensando en los alumnos como tales, sino en toda la comunidad, incluyendo, vuelvo a decir, a maestros, a padres de familia, a la gente que está en intendencia, a todos los que están en esa comunidad. Y bueno, entre más variado, pues más rica es la interacción. Más variado está ese grupo, hace que exista una inteligencia cultural, ¿no? Como ahí dice, y que haya una solidaridad e igualdad de las diferencias. Suena muy bonito, yo sé que lo estoy diciendo así como muy romántico, ¿no? De que sí, la inteligencia cultural y la igualdad de diferencias, y pues, o sea, hemos notado cualquiera de nosotras y nosotros que finalmente esto es súper complicado, que siempre va a haber alguien que piense diferente, siempre va a haber alguien con necesidades que a lo mejor a nosotros se nos van porque pues, no tenemos el tiempo para todo. Pero es que hay que estarlo buscando y hay que generar estrategias para lograrlo. Cuidado con a lo mejor es un comentario aparte, cuidado con los grupos. Ahora tenemos muchos grupos de WhatsApp y esperamos ponernos de acuerdo ahí, pero ese diálogo que tenemos en grupos, en este caso de WhatsApp, pues a veces puede prestarse a malas interpretaciones. Es más difícil ponerse de acuerdo. Es importante no solamente dejar una conversación cerrada en un WhatsApp y pensar que ya todo el mundo lo entendió y pensar que alguien más no le falta información adicional. Entonces, pues es importante que la dialogicidad sea realmente comprobada, que sí se dio, que no sea con esta parte de la capacidad de construir intersubjetivamente el mundo de la experiencia, de la acción y del discurso que en suma es el mundo de la vida. Lo pongo con palabras, como les digo, muy románticas, oyen muy bonitas y sé que algunos pensarán, no, eso está complicadísimo. Bueno, pues que sea el ideal al que nosotros queremos llegar. Queremos llegar a ese ideal y a lo mejor avanzamos hasta 8, en otros avanzamos hasta 10, pero si en esa acción y discurso lo vamos sumando con otras personas de esa comunidad educativa, esa comunidad de aprendizaje, pues seguramente
vamos a ir creciendo. Y si todos se dan cuenta que es para beneficio de la comunidad de aprendizaje, pues seguramente también van a ir aportando. Y bueno, el aprendizaje dialógico surge de la pedagogía crítica y hay algunas teorías psicoeducativas de orientación comunitaria, se habla del diálogo igualitario, y todo esto que yo les estoy diciendo, pues hay estudios mucho más profundos, ¿no? Del diálogo igualitario, hay estudios que tienen que ver con teorías psicoeducativas de educación comunitaria que van más allá de una escuela o más allá de darle una metodología y planeación a una comunidad educativa, sino a comunidades realmente que tienen muchas necesidades. Entonces, sí podemos generar una metodología para lograr esta dialogicidad. Sí podemos generarla y poco a poco pues lo iremos logrando, ¿no? Y bueno, grupos interactivos. Estos grupos interactivos, como ya les he dicho, hay muchos estudios que se han hecho a partir de la psicología educativa. No tengo exactamente alguno que les pueda citar con precisión, ya les podríamos, si alguno tiene interés, compartírselas, pero el aprendizaje dialógico finalmente se da como resultado de esas interacciones. Y sí se puede, seguramente ustedes lo han logrado en varias ocasiones cuando juntan a los docentes, cuando tienen sus consejos técnicos, cuando están al grupo con niños que se acercan a esos grupos pues, para revisar qué es lo que están haciendo, para ver sus resultados de aprendizaje. Pues también pueden tener ese aprendizaje dialógico cuando tienen reuniones con padres de familia. Hay que generar estrategias y a lo mejor dinámicas en ese momento de grupo para que se dé esa interacción. Y bueno, seguimos con los grupos interactivos en los que esta concepción comunicativa sí depende de esas interacciones entre las personas. Es muy importante tener la interacción, ya sea, estoy de acuerdo que la hagamos virtual, pero que la concretemos y que si no tenemos la oportunidad de concretarla con alguien de manera personal, pues verifiquemos que sí quedó clara la información, verifiquemos que esa persona no la interpretó de diferente forma, o también hay que verificar que esas personas transformaron, interpretaron, transformaron para llevar a cabo con hechos concretos, o sea, pedirles algún producto, ¿no? Para que veamos que esos grupos interactivos, como les pongo aquí en esta imagen, pues no solamente se quedaron con la información, sino que la convirtieron en conocimiento y están transformándola para hacer acciones nuevas. Muy bien, pues esto es lo que yo les tengo para esta sesión, y yo espero que sea significativo en el sentido de que un grupo interactivo no solamente es aquel que tiene comunicación, que te contestas y sí vas a tener la sesión, sí, ok, gracias, ya estoy enterada. Eso no es solamente un grupo interactivo, ni un grupo interactivo es aquel que cotorrea un ratito, este pues de algún gustos, necesidades. Sí, está bien socializarlo, pero en un grupo interactivo se tiene que llegar a conclusiones, a resultados. Entonces, miran esos resultados cuando alguien ya les cuando tengan un grupo de trabajo, para que no se quede nada más en que yo sí tengo interacción, yo sí dialogo con mis colaboradores y nada más se queda ahí. Entonces, bueno, maestro Abel, creo que usted y yo estamos, este, no sé si están por ahí Sarita, Araceli, ¿verdad? Supongo que sí, ¿no? A lo Ok, mejor Sarita todavía sigue tomándose su lechita. Aquí estamos. Maestro Abel, buenas buenas noches. noches. Aquí estamos, maestra, después de tanto tiempo, pero aquí estamos. Lo que pasa es que ha estado ausente por cuestiones de salud, pero ya le expliqué a la maestra Araceli. La verdad es que hay sí una revisión rapidísima de lo que es las comunidades de aprendizaje, ¿no? Esto es un tema que creo que ya se había visto cuando comenzaron los modelos educativos, ¿no? Que una de las aspiraciones que se tenía en el sistema educativo es que la escuela transformara, ¿no? La forma de pensar y la forma de entender
que no solo se aprende en la escuela, sino que se aprende a través de las comunidades, de los padres de familia, los contextos, ¿no? Entonces, en el trabajo cotidiano que nosotros llevamos a cabo todos los días, pues vemos precisamente esos ambientes de aprendizaje, ¿no? O sea, en el trabajo que nosotros realizamos, yo soy de educación especial y ahorita pues tenemos el tema de la inclusión, ¿no? O sea, cómo la sociedad está aceptando la inclusión educativa de los alumnos que tienen necesidades específicas de apoyo educativo, pero más sobre los alumnos que tienen discapacidad, porque esta es una población que pues aquí en el estado estamos tratando de que se incluyan en las escuelas regulares. No es una tarea fácil, ¿no? Porque yo aquí, por ejemplo, puedo comprobar que a través de esas interacciones sociales que usted dice, pues tenemos que trabajar a través de políticas educativas, de situaciones sociales, de situaciones económicas. No es muy fácil, como usted dice, ¿no? Usted dice, yo hablé de manera romántica, sí, pero nosotros no lo vemos de manera romántica, lo vemos de verdad con muchas barreras, ¿no? De hecho, el trabajo de nosotros nos tiene identificado a través de 3 barreras, ¿no? La áulica, el contexto escolar y el contexto social, sociofamiliar, ¿no? Que ese es el que nos está costando mucho trabajo, porque la verdad, con las situaciones socioeconómicas, pues no nos podemos meter muy de lleno, pero tenemos que tratar de transformar con el padre de familia, que es responsabilidad de todos, ¿no? Hacer ese trabajo colaborativo con ellos, o sea, ¿qué rol tiene él, qué rol tiene el maestro y qué rol tiene la sociedad? Entonces conjugamos todas estas esos 3 contextos y tratamos, ¿no? Tratamos de que se llegue a que pues haya una aceptación, primero que nada, de estas personas con discapacidad, que son las más marcadas, porque por los problemas severos de aprendizaje, pues podríamos decir que es causa del rezago educativo que se está teniendo o de las malas prácticas que el mismo maestro de grupo hace al no utilizar una metodología adecuada que se centre principalmente en los aprendizajes de los alumnos, ¿no? Tuve la oportunidad de hacer un repaso rapidísimo de la lectura que usted puso, ¿no? Y ya ve que, pues hasta el nuevo programa educativo, la escuela mexicana, habla de que el principal objeto es centrar el aprendizaje en los alumnos, ¿no? Que la parte metodológica que se tenga que trabajar a través de las planificaciones, pues se centra precisamente en los ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos para que se pueda dar un proyecto de trabajo que vaya a las necesidades adecuadas de los alumnos y que de ahí tratemos de llegar a la calidad educativa, ¿no? Porque pues ese es el objetivo que tiene la educación, ¿no? Dar una enseñanza de calidad educativa. Y comparto, por ejemplo, con usted el hecho de que cuando hablamos de la interacción entre las personas, nos cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Porque hay que romper esquemas de formas tradicionales de trabajo con la nueva pedagogía, ¿no? Con las formas de ver que cuando hacemos los aprendizajes más significativos para los alumnos, el aprendizaje pues tiene más riqueza en cuanto a la comprensión de nuestros alumnos, ¿sí? Y cuando involucramos a los padres de familia en el trabajo cotidiano, pues vemos que los resultados son así como usted dice, o sea, no estar conversando cosas que no corresponden, al contrario, hoy tuve la oportunidad de platicar con 2 padres de familia, porque aquí está la maestra junto de mí, una compañera que trabaja conmigo, en el que tenemos alumnos con autismo, ¿no? Con autismo y que tienen discapacidad intelectual. Aunque parezca complicado este alumno, aunque tiene su discapacidad intelectual, este alumno de alguna manera tiene posibilidades de incluirse, de integrarse a la secundaria, ¿sí? Aquí el hecho es de que los papás tienen esa expectativa y nosotros, pues bueno, también estamos inyectando al papá la posibilidad de que no hay que eh, tirar por un saco el trabajo que ya se hizo desde la primaria. Ahorita se va a ir a la secundaria y vemos que, por ejemplo, el interactuar con el padre de familia, el de tratarle de dar una solución. No le estoy dando la resolución a su problema, sino que le estamos dando unas alternativas de trabajo para que él mismo busque de qué manera se puede reforzar el trabajo con su hijo, que al final
a nosotros como servicio nos interesa la integración del alumno, pero no solo integrar por integrar, sino que sea autosuficiente pues para que sea un sujeto con sus derechos como todos nosotros, los que somos de manera normal, ¿no? Entonces, no estoy muy compenetrado, maestra, se lo confieso, pero con las 2 o 3 lecturas y con las diapositivas que ya vi, siento que, pues, que no está tan complicado esta unidad. Lo que sí me gustaría que me diga, porque no escuché al principio, esa parte de la estrategia, ¿no? Porque parece que en la actividad final habla usted de que tenemos que hacer una estrategia para conjugar todo este trabajo. Entonces, ¿en qué consistiría eso? Sí, lo que yo le decía en este momento es como ustedes ya comentó, ¿no? Que esto lo llevan trabajando desde hace mucho tiempo. Y finalmente hace mucho tiempo que han estado practicando todo esto, trabajo colaborativo y dialogicidad, pero finalmente no hay una estrategia, una metodología en la que yo ya tenga una decisión cuando llega alguien nuevo a mi escuela, cómo voy a incorporarlo, cuál va a ser el proceso. O sea, tengo que generar ciertos procesos metodológicos para lograr esas comunidades de aprendizaje, que no sea como nada más a la experiencia, ¿no? De que vuelven a entrar niños y son otros padres de familia y comenzamos de nuevo, pues a lo empírico, ¿no? Sino ya tener bien un esquema de qué pasos tengo que seguir para ir formando esas comunidades de aprendizaje. Porque muchas veces, como tenemos de forma dispersa las estrategias que alguna vez seguimos y de repente ya tenemos un nuevo maestro que no estuvo conmigo cuando se vivió esa experiencia, entonces se van perdiendo, ¿no? Se van perdiendo y se van difuminando y ya ese maestro, aquel que me ayudó tanto cuando se necesitó generar una comunidad de aprendizaje con los padres de familia, pues resulta que el maestro ya no está o a mí ya se me olvidó. Entonces sería como muy, muy interesante que usted anotara todo esto que yo tengo que ir haciendo para formar una comunidad de aprendizaje y sobre todo después compartirlo, ¿no? Compartirlo con una comunidad de otros maestros para que también se vaya eh, realimentando y sea más productivo este trabajo. Ok, está bien. Claro, sí. Fíjese que tenemos una experiencia a través de un trabajo con la metodología participativa, ¿no? O sea, que hicimos un modelo de trabajo, o sea, un proyecto de trabajo como para hacer una escuela de padres, ¿no? Para fortalecer precisamente ese trabajo colaborativo, pero ahora es entre padres, maestros y pues no alumnos, porque los alumnos son los que es el objeto de estudio, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, con las instituciones con las que vamos a trabajar, ¿no? O sea, cómo relacionarnos y yo eso pienso, ¿no? O sea, considero que a través de una estrategia como para que en equipo, ¿no? O sea, ahora sí, interactuemos todos y veamos la mejor alternativa para poder ayudar a los alumnos, pero utilizando la metodología participativa, ¿no? Porque aquí es acción, reflexión y acción. O sea, como usted dijo hace rato, no quedarnos nada más en lo que pienso, sino que, bueno, ya lo pensé, voy a accionar o sea, voy a reflexionar cómo resolver esa problemática y convertirla en otra acción, ¿no? O sea, eso sí me medio queda claro, pero bueno, es un mes de la materia nada más y entonces ojalá que salga bien lo que pretendo hacer. Claro que sí, usted revise las instrucciones con detenimiento de las actividades y escríbame si usted ve que no tiene, que tiene alguna duda, pues ahí me puede escribir en un chat qué dudas tiene o en un mensaje por la plataforma. Y así estamos en contacto para que no se quede con esa duda y no haga la actividad porque hay un detallito que no entendió. Entonces, pues las actividades no son complicadas en este sentido, solamente hay una actividad pues que lleva más tiempo porque hay que hacer algunas lecturas y hay que hacer resúmenes, pero realmente eso es como para desarrollar la parte declarativa, ¿no? De los conocimientos.
Y ya en lo procedimental, pues es realmente plantear lo que, cómo formaría ustedes comunidades de aprendizaje, que ya lo tiene. Nada más es como meterlo en el cajoncito, ¿no? Claro, maestra, gracias, muy amable. Ujú. Y saludo aquí a mi amiga Karen, Karen, a la maestra Araceli igual. O sea que tengo ahí también una duda con ellas, pero ya se lo haré hacer en su WhatsApp personal, Muy bien, a ver cuándo me llevan para allá, maestro, para también conocerlo. cuando quiera. Ya nos toca visita. Cuando termine creo el año, ¿no? Porque ya estamos en el segundo semestre. Nada más dígale a la maestra Araceli que le invite. Pues sí, el chiste es que me quiera La llevar. ¿No maestra anda por Claudia. ahí? ¿No anda por ¿Ah? ahí? Ya vinieron ellas hace poquito. Bueno, la maestra Araceli creo que estaba empalizada. Y aquí vino la maestra Claudia. Y creo que la Mm, maestra Sarita, no recuerdo. Porque como ella es de otra región, ajá. me da gusto verla y conocerla. Ya lo había visto en el video, ¿no? Pero pues qué bueno que nos estamos viendo ahorita por este medio. Ay, qué bueno, sí, maestro. Porque fíjese qué bueno que podemos utilizar estos recursos también, ¿no? Para conocer. Claro. Sí, sí. Y qué bueno que a esta hora lo hicieron, porque realmente cuando lo hacen a las 6, no he llegado, ¿no? O sea, yo salgo a las 6:30, entonces digo a las 8 de la noche, muy buena hora, pero pues aquí estamos, maestra Araceli, le estoy viendo. Ah, qué bueno, qué bueno. Ya sabes, Gracias, maestra Araceli, por todo. ok. Bien, No, bueno. Pues si tienen alguna otra duda, creo que yo un ratito me tengo que ir aquí. ¿Alguna otra duda, maestro? Araceli, tú que estás por ahí, también algo que me haya faltado decir, algo que quieras. sí, no me parece muy interesante, sobre todo esta aportación, bueno, cómo vas llevando todo este proceso de las comunidades de aprendizaje y luego cómo lo apuntala el profesor en los proyectos que están haciendo con padres de familia, con docentes y bueno, porque pues quieren mejorar la educación de los niños, ¿no? Bien, bien, me gustó mucho. Gracias. María Luisa, yo Sí, una pregunta. Sarita. La evidencia final es cómo conforman ellos una comunidad de aprendizaje, los supervisores a su vez, los directores a su vez, que ya Ujú. la tienen avanzada, porque todos, como tú, como está estructurada en esta sesión, la presentación, pues se habla de la interacción entre personas, imposible que no se dé interacción entre las personas y que no se dé una comunidad de aprendizaje dentro de la parte educativa. Lo que ellos tienen que hacer en esa quinta, en la evidencia final, sería cómo yo te entendí, ¿qué metodología usan? ¿Qué protocolo habría para tener una comunidad de aprendizaje y cómo sería el Mira, seguimiento? Eso sería voy más o a, voy menos. a poner la plataforma para que leamos las instrucciones juntas y no Sí, haya por favor. duda. Sí, por Ajá. favor. Yo les puedo decir, lo que yo les dije no es exactamente lo que yo acabo de decir no es la actividad en sí, lo que yo estaba es exponiendo el tema de Ujú. comunidad de aprendizaje y bueno, como yo les recomiendo que ellos hagan una metodología para que después puedan aplicarla. Sí, Porque lo que tú estabas diciendo que es inevitable, lo que tú estabas diciendo de la comunicación que es inevitable, pues sí lo es, pero la realidad es que en muchas ocasiones no se da. Entonces, sobre todo era como mi la inquietud. interacción, más bien la interacción, era la palabra la interacción. Ajá, porque la interacción sí se da, pero a veces no llega a nada concreto y hay veces que siempre hay malos entendidos y dudas y Ujú. no podemos dar por hecho que por estar trabajando en una escuela existe realmente un diálogo. No siempre se da el diálogo. En ocasiones uno cree que sí, porque tienes una plática con alguien y en realidad el diálogo, la interacción sí se da, el diálogo no siempre. Ah, ajá. Bueno, También, entonces también ahorita en realidad vamos comenzando porque no han participado la mayoría de los integrantes ajá. ni en la primera actividad, ¿no? Que es un foro de discusión. Entonces,
Sí me interesa que veamos la actividad integradora, pero también me interesa que comprendan. Ujú. no, pues que no nos saltemos hasta la integradora, sino que se cumpla con las otras. Y dice, evidencia final, llenado de Ujú. documentos, características del contexto de la escuela De la y del escuela. ambiente. Ujú. Si sus funciones las desempeña con centros educativos. Descargue el siguiente archivo y revise toda la información que se Ujú. pide. Elija 2 centros educativos para llevar a cabo la actividad. El Sí. primero deberá tener resultados académicos altos, el segundo deberá Ujú. tener resultados académicos Bajos. bajos. Ujú, ujú, Y luego, complete por cada centro educativo la información que se solicita, características de la escuela, historia. ujú, ujú, Aquí están todas las preguntas, pero voy a descargar el archivo porque es en donde lo tienen que hacer. ujú. Entonces, así vemos cómo está en el archivo. Sí, gracias. Ajá, así es como lo tienen que entregar. Entonces, aquí ya vienen, ¿no? Las escuelas. Ujú, ujú. Ya lo Dice estoy viendo, sí, sí. las características de cada escuela, su historia, condiciones físicas, No, ya también hablan. equipamiento, ajá, Ujú, ujú, apoyo a las escuelas. ujú. ¿M? Y esto lo tienen que hacer de o sea, una escuela Que tenga alto desempeño y la otra que tenga rezago exact- educativo. Ujú. exactamente. Igual lo mismo, o sea, esto es la misma información nada más para una y para otra. Para el otro. Ujú, Sí es una actividad que te tienes que dedicar, pero que seguramente ya tienen los datos, porque en otros estudios les han pedido los ujú, indicadores, entonces ya nada más es recopilar esos indicadores que tienen por ahí ujú, disponibles. ujú, Ajá. Y ya luego dice, reflexione y responda a las siguientes preguntas. ¿Con qué cuento dentro de cada centro educativo para lograr una comunidad de aprendizaje? ujú, ujú. Ajá. Y luego la siguiente, de ser posible, tomo fotos de los siguientes espacios que reflejan el ambiente escolar de cada centro Ok. educativo, intégrelas aquí. Describe cómo es ese ambiente en cada uno de los centros educativos y cómo le gustaría que fuera. Elija un actor, y aquí, bueno, a Ujú. una, Cualquiera de ellos. Ajá. y poner esto, y ya, las conclusiones. Ok. Entonces, esta actividad, como les digo, es como para finalmente reflexionar y darse cuenta que sí se ha hecho en uno de los centros educativos y que no se ha hecho en otro centro educativo, o también las condiciones pues, son diferentes de cada centro educativo. Ujú. Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Totalmente Así de acuerdo. es. Entonces aquí hay que diagnosticar qué es lo que sucede en uno y en otro, como para tomar decisiones y poderlas implementar en el que no ha tenido los mismos resultados, ¿no? Entonces, esta es la actividad integradora, La la final. final. Ok. Ajá, Gracias, gracias María Luisa. ajá, Fíjate que ya con esto, esta parte que dices verificar, la interpretación es muy importante porque lo dijiste muy claro. El tener grupos no es tener una comunidad de aprendizaje, definitivamente. ujú, El creer que las instrucciones que se dan, todos las van a entender de la misma manera, tampoco es cierto hasta que no vamos verificando a través del diálogo, como tú lo manejaste muy bien, y ujú, que el maestro lo une muy bien a que son 3 contextos: el áulico, el del aula, el contexto escolar y el contexto de la comunidad. Y lo vemos que en esa última evidencia de la quinta, hay que ver cuál es el contexto de la comunidad, el contexto escolar y el contexto áulico. Y la otra era, pues todo lo que se hace, la intención de estas comunidades de aprendizaje y que se aprenda entre docentes, entre pares, entre directores, tienen que tener como centro el aprendizaje del alumno. Todo lo que se mueva a través de esa comunidad de aprendizaje, que los padres se integren, que el de mantenimiento se integre, está relacionado con centrar el aprendizaje en los alumnos. Entonces, si no perdemos el hilo conductor, ¿para qué queremos
esa comunidad de aprendizaje, pues entonces sí vamos a, a entender por qué es importante hacer una comunidad de aprendizaje. No es una comunidad virtual, es una comunidad de aprendizaje en el contexto. Una comunidad virtual de aprendizaje es parte de, si lo deciden así, como decía, así, entre la metodología está que sea comunidad virtual de aprendizaje, ya sería un paso siguiente. Pero con que empecemos a integrar la comunidad de aprendizaje en el contexto escolar, podemos irnos al siguiente paso. Yo te agradezco el espacio, la presentación nos apoyó mucho, el que el maestro Abel haya participado también es muy importante porque él es parte de este movimiento, ¿verdad? Y que pues siempre se dé su tiempo, maestro Abel, para estar aquí, se lo agradecemos. Y bueno, yo también voy más clara en esta última evidencia final, porque a veces le preguntan a uno, maestro, es que me falta la evidencia final, y entonces ya con este repaso que hiciste, pues nos sirve a nosotros para poder dar, pues no estar en la materia, pero sí poder dar un apoyo a los maestros. Claro, decirles qué es lo que Muchas necesitan. gracias, María Luisa. Gracias. Bueno, les mando un saludo y un abrazo. Igualmente. Muchas gracias a todos. Gracias, Bicha. Gracias, maestro. Hasta luego. Hasta Adiós. luego, que les vaya muy bien. Vale, muchas gracias. Muchas gracias por allá también. Adiós.